Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo webinar. Hoy tenemos una gran sorpresa, pues tendremos nuestro primer podcast del 2025. Les tengo unos grandes invitados. Les mando un gran saludo a todos los que están conectados, los que han sacado el tiempo. Primero les voy a comentar el tema que vamos a tocar hoy, que es PMBOK edición 8, el preludio, cambios claves y su impacto en la gestión de proyectos. Ahora, sin más ni menos, vamos a presentar estos grandes gestores que tenemos en este tema. El gran Alfonso Núñez, bienvenido. Muchísimas gracias, Kenia. Complacidísimo de estar aquí y muy emocionado por estos espacios que nutren muchísimo. Claro que sí, Alfonso Núñez como jefe de Departamento de Operaciones en la refinería de Cartagena. Su misión es fortalecer la eficiencia y la calidad en cada proyecto. Su enfoque en la gestión de proyectos se complementa con habilidad en análisis de causa raíz y liderazgo en investigaciones de incidentes. Y a su lado, otro gran potente, tenemos a Luis Sepúlveda. Bienvenido, Luis. Gracias, Kenia. Muy buenas noches a todos. Bueno, aquí contento de estar acá y haciendo mi primer podcast en mi vida. Entonces creo que es una sorpresa para mí que Alfonso me tenía. A todos nos sorprendió hasta el capítulo. Bueno, Luis es ingeniero electricista y de sistema con maestría en administración de proyectos y múltiples certificaciones en gestión de proyectos. Cuenta con 36 años de experiencia en el sector energético y de proyectos, incluyendo Ecopetrol, consultoría y docencia en varios países. Bueno, no siendo más, vamos a iniciar con el objetivo de este gran podcast que les tenemos, que es presentar los principales cambios en el borrador de la versión PMBOK 8 y con pensamiento crítico y constructivo, conversar y comentar, pues su impacto será importante en los profesionales de proyectos. Comenzamos con la primera pregunta, que es, ¿nos pueden comentar sus antecedentes con las buenas prácticas en gestión de proyectos y el PMBOK? Alicia. Bueno, pues yo empecé los temas de PMI desde el año 88 más o menos, cuando empecé a trabajar en Ecopetrol y tuve la fortuna de que en ese momento Ecopetrol nos mandó a prepararnos todos los conceptos de gerencia de proyectos. Y pues nos hicieron cursos con Exxon Resource y precisamente, principalmente con el PMI, con un señor llamado Bob Kimmons, que había sido fellow del PMI en el año 1990. Entonces, él pues fue fellow en el año 99, perdón, pero él es uno de los promotores y fundadores del PMI y precisamente nos dio un curso de gerencia de proyectos basado en ese momento con las prácticas que el PMI está documentando. Entonces, desde ese momento empezamos como a enamorarnos del PMI y empezamos a conocer las mejores prácticas gracias a su guía. Creo que es uno de los buenos recuerdos que tenemos de que Bob Kimmon fue nuestro docente un tiempo y pues ya a partir de eso me afilié al PMI y empecé todo un proceso de estar pendiente de los documentos. En el año 96, que salió la primera edición, eh, precisamente nuestro jefe nos la repartió y nos la entregó, dijo, esto es lo último para que estudien y eso nos generó una autocapacitación que después se convirtió en un curso que tuvimos que impartir a los demás profesionales del área. Entonces creo que fue como el inicio de empezar a estudiar las buenas prácticas y tuve la fortuna de trabajar con el PMBOK número 1 del 96. Qué bien, qué bien. Bueno, yo soy muy fan de la palabra serendipia. La serendipia es encontrar algo sin estarlo buscando. Realmente no estaba buscando ser gerente de proyectos. Estaba buscando estándares de proyectos, pero sí en mi vida he sido fan del conocimiento. Luego entonces, en una ocasión recuerdo mi jefe del momento, Carlos Bustillo, estaba haciendo todos los pininos para poder hacer la certificación. Y cuando yo veo que está rodeado de tantos libros, encuentro la necesidad también de involucrarme y me intereso por eso. Él me patrocina
y obviamente dentro de un programa de capacitación de la empresa termino certificado. Ahí empieza un romance con las buenas prácticas de gerencia de proyectos que hasta hoy no terminan. Eso fue por allá por el año 2005, 2006. Ya ha transcurrido mucha agua bajo el puente, pero creo que las buenas prácticas, no solo en los proyectos, en la operación y en la vida misma, son absolutamente necesarias. Así que ese es como el resumen general de nuestro choque con proyectos que como con esos programas que es de domingo, de sábado en la mañana, que dicen, esto puede cambiar tu vida. Generalmente nunca la cambian. Esta es una excepción. La gerencia de proyectos cambia la vida. Así es, muy bonito que nos compartan ese principio por el que estamos aquí y resaltándolo con sus experiencias y un poco de la mía. Podemos decir que grandes retos nos han acercado a esta gran guía que hoy estamos compartiendo con todos ustedes. Bueno, otra pregunta que les tenemos es, con respecto a la evolución de versiones, ¿algo que resaltaría, algún legado? Bien, yo creo que hay que partir de la base que los estándares ISO eh, hacen una revisión forzosa cada 4 años o cada cierto tiempo. Generalmente es cada 4 años. Y eso implica hacer una valoración de cómo ha evolucionado la profesión, dónde está ejerciéndose la profesión, es decir, el entorno. Y con base en eso se hacen ajustes necesarios para enaltecer y para que la profesión siga aportando valor. Entonces esto, cuando yo hice el examen en el año 2007, había un PMBOK que era el del año, el PMBOK 4, estaba vigente. Hoy está en el 8, o sea, ya han transcurrido cada 4 años una revisión y siempre es la misma vertiente, ¿no? Las personas, igual que el cambio, siempre hay un rechazo al cambio, la gente dice, no me gusta el nuevo estándar, me gusta más el anterior, hay un romance el anterior, pero también hay personas que dicen, o el anterior no era tan bueno, este es el mejor. Y bueno, y ahí hay un tema muy interesante para discutir. A Como el ver, mundial, cada 4 años, como comentábamos cuatro ayer. años. Luis. Bueno, pues la historia del PMI ha sido muy importante en su evolución. Precisamente, el PMI empezó en el año 69, se creó esa asociación y hubo un proyecto en el 81, se hizo como proyecto sacar un procesos y procedimientos para la dirección. Fue como la primera meta. Y en el año 83 se publica un informe de un comité que llamó Comité de Ética, Estándares y Acreditación. Fue el primer documento. Y después de eso, pues salió una parte de ese documento fue el estándar PMBOK. Ya en el año 87 hubo una publicación que precisamente fue el primer documento como que se generó para del guía de nuevos proyectos. Ya en el año 96 sale la primera edición. Esa primera edición, precisamente yo tengo la fortuna de tener una copia original de la primera versión. Y eso pues es un legado que tuve de cuando estuve en el área. Y después ya empezaron a evolucionar en el 99, ya salió, se volvió ANSI, después salió la versión 2000, después salió la versión 3, precisamente en esas versiones fue una época en que yo me certifiqué y pues ya vamos en la 7 y cada uno ha dejado unos legados muy importantes, tanto así que ha sido la evolución de procesos que muchas veces uno dice, esto fue un desarrollo incremental. Cuando uno empieza a meterse en temas de agilidad, ve que esto definitivamente fue un desarrollo incremental de procesos que fue construyendo los procesos en la medida de cada iteración de 4 años iba generando un nuevo documento más completo, más amplio, más preciso. Y creo que eso nos ha llevado hasta el momento que estamos con unas versiones que nos han permitido generar una cultura en la gerencia de proyectos. Creo que eso ha sido muy importante, esta evolución, y gracias a eso es que definitivamente tenemos buenos estándares en la gerencia de proyectos. Excelente. Bueno, ahora sí vamos a lo que vinimos, como decimos por ahí. Deleítenos con su conocimiento. ¿Cuáles son esos posibles cambios que nos esperan con esta nueva edición? Bueno, voy a empezar por uno que parece irrelevante, pero para algunas personas no lo es, y es con la definición. Yo creo que
por primera vez la primera versión de esa definición de proyectos, que es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, un servicio único. Único. Todos nos aprendimos esa definición, em, y la explicábamos, ¿no? Eh, Obviamente dependiendo de cada instructor, de cada profesor, de cada tutor, mentor, se hacía énfasis en el tema del valor, pero era más del discurso de la persona que estaba presentando. No obstante, en esta versión tocan la definición y le dejan incrustada la palabra valor. Entonces es mucho más sencilla, mucho más práctica, mucho más simple. Y ahí está algo que hablaba hace un par de semanas sobre Miguel Ángel, la belleza de la simplicidad. Y la definición es una iniciativa temporal en un contexto único, emprendida para crear valor. Y ahí está el secreto, el valor. Muchas personas eh, se preguntan si un proyecto es exitoso o no, y hay mucha obsesión con el tiempo, por cumplir el tiempo, por cumplir el costo, por cumplir la calidad. Sin embargo, hay algo mucho más allá. Esos son los ingredientes realmente del valor, pero no son los únicos ingredientes. Para que el valor se dé, se deben generar muchos elementos en donde están los valores tangibles e intangibles. Y yo creo que aquí hay una gran ganancia porque ya se obliga en el discurso, desde la misma teoría, a hablar del valor. Y aquí el problema es que sepamos interpretar el valor. Y hay valores tangibles e intangibles. Los tangibles, algunos muy utilizados, es la tasa interna de retorno, el valor presente neto y otras variables financieras. Sin embargo, también está el activo como tal. También está cosas que puede generar el proyecto, que son los productos del proyecto, la criatura. Y por el lado de los valores intangibles está la calidad de vida, el impacto de la marca, etcétera. Entonces, muy importante este cambio. Luis. Bueno, pues aquí el tema de la de iniciativa, pues es un cambio importante, sobre todo de cambiar, de pensar en que mucho de tener un nuevo nombre a un esfuerzo temporal. Creo que ese es como uno de los aspectos que uno nota en la nueva edición, que no hablan de esfuerzo temporal, sino iniciativa. Yo creo que pues resalto lo que usted dice, es la primera vez en tantos años, más de 25 años que se tenía esa definición y que le dio el PMI por modificarlo. Y creo que importante pues la cultura de valor que viene ya del PMBOK 7, seguir conservando la cultura de valor. Claro, claro. En la iniciativa. Y fíjate que recuerdo yo un dibujo que hice, una publicación en Instagram por una idea que tenía rodando, y me lo hice yo casi que haciéndome un llamado de atención. Y generalmente tenemos tantas buenas ideas rondando en la cabeza y por alguna razón, a veces hasta por negatividad de nosotros mismos, no las ejecutamos. Entonces tenemos a veces mucha iniciativa y poca acabativa. Y allí decía yo en el dibujo, el cerebro me regañaba, se salía y me decía, o me sacas esta idea de aquí o me le pagas arriendo. Hay que poner a producir valor a esa iniciativa. Excelente. Me quedo con algo muy valioso y quiero resaltarlo, y es realmente el proyecto que estás ejecutando aporta, aporta valor. Y me voy a una palabra muy célebre que hablábamos ayer, y es pasión. Más que hacer, ejecutar o trabajar para ser un gran líder, un gran gerente de proyectos y poner en práctica esta gran guía, debemos tener pasión por lo que hacemos, sabiendo que lo que estamos ejecutando, lo que estamos trabajando, se puede denominar proyecto si aportamos algo al fin. Me voy con Excelente. eso. Bueno, vámonos con otra pregunta. ¿Qué aspectos positivos resaltan de estos cambios? Bueno, yo creo que, Luis, podemos hablar de varias cosas, ¿no? Yo realmente me conecté mucho con el PMBOK 7, con la versión séptima, porque hubo un cambio disruptivo. Empezamos
desde que me certifiqué, lo había mencionado en el año 2007, hablando libro a libro, libro a libro, cada vez cada 4 años, siempre la pregunta es, ¿y cuántos procesos quedaron? Y la evolución se dio. Y los procesos, planteaba el PMI, entradas, salidas y las técnicas y herramientas. Y la incógnita es, ¿qué área de conocimiento agregaron? ¿Qué procesos modificaron? ¿Cuáles salieron? Y esta vez nos sorprendieron, ¿no? Y yo leía y releía el libro buscando los procesos y por allá lo encontré dentro de una parte, una sección que se llama modelos. Y me tropecé con los modelos de procesos. Y quedó en ese rincón, los procesos quedaron en ese rincón. Pregunta clave, ¿vamos a tener algo externo como la guía o va a venir en uno solo? No, siempre están 2 libros, ¿no? Seguimos La con los guía, 2. sí, sí, seguimos la octava edición, el borrador está planteado también por algo que es el estándar, que se rige por ISO, y por la guía, que es la Perfecto. forma para aplicar la guía. Bueno, Entonces, decía yo que el 7 de Kenia tenía una estructura en donde está, pues cambia rotundamente, incluye a todos los actores de la gerencia de proyectos. Antes el libro era muy dirigido a los profesionales de gerencia de proyectos. De hecho, la certificación se llama así, Project Management Professional. Pero este libro dijo, no señor, el patrocinador, los stakeholders, todos los que tengan de alguna u otra manera que ver con proyectos, les recomendamos este estándar. Están ahí incluidos. Primer punto. El segundo habla de la generación de valor por primera vez. Por primera vez, no, de forma mucho más evidente. Y habla sobre los principios, que era algo que teníamos relegado en los estándares anteriores a lo que es el código de ética y desarrollo profesional y conducta profesional. Y aquí hablamos de los 12 principios. Y ese es un cambio que viene para la octava edición. La probabilidad de que cambie es muy poca. Generalmente la historia lo ha dicho así. Lo que pueden cambiar son algunos errores, algunas cosas que el público atrape en sus revisiones, pero esos 12 principios que para facilidad de aprendizaje, Luis, yo decía los 12 apóstoles, ¿sí? Los principios ahora son 6, se reducen los principios y queda adoptar una visión holística, enfocarse en el valor, nuevamente valor, queda integrar la calidad a todos los procesos y entregables. Entonces, algunos, eso lo vamos a hablar, estamos algunos preocupados por el tema de que el área de conocimiento de la calidad, que ahora se transformó en un dominio, las áreas de conocimiento, yo no sé si decirlo, que se transforman en dominio, pero de todas maneras hay como una similitud allí y en ese dominio aparece no aparece calidad. Entonces hay una preocupación allí, pero fíjense que lo elevan a nivel de principio. Entonces ahí está integrar la calidad en los procesos entregables. Está ser un líder con accountability, que es un tema que yo creo que es rendir cuentas ante todos, es ser responsable, hacerme cargo. Está el tema de la sostenibilidad, que se reclamaba muchísimo, y esto es una cosa muy positiva. Y está el cómo construir una cultura empoderada, algo que necesitamos para que las personas que están sencillamente ahí en el front se encarguen de que las cosas sucedan. Bueno, eh, los cambios, o sea, si uno quisiera resumir los cambios pensando en el tema de principios, creo que hay algo que debemos ver los orígenes de cómo nació el tema de principios. Y pues yo me remito al PENBOK 7. El PENBOK 7, lo que decía Alfonso, fue muy disruptivo y fue un documento que pues para mí fue y sigue siendo un excelente documento donde incluso yo tengo una camiseta que dice 7 precisamente porque fue tan llamativo el tema que se me presentó la oportunidad de representar con el color y con el 7 la importancia del cambio del PENBOK 7. Entonces hay algo que de pronto el PENBOK 7 no vino a cambiar, que fue la forma de ver el PMBOK y no verlo por procesos, sino verlo eh, enfoque al sistema de entrega de valor, ver los principios y ver los dominios. Entonces muchas personas, muchas personas lo vieron como algo que perdió los procesos. Y lo que dice Alfonso,
los procesos se mantuvieron. Nunca hubo ninguna negación de que el modelo de procesos seguía vigente. Y los principios, pues el PMI sacó un decálogo, pues los 12 principios, ¿no? Como dice un decálogo, no necesariamente debe ser 10, pero básicamente son normas bajo las cuales debe guiar un comportamiento todo líder de proyectos, y fueron los famosos principios, que fueron principios que eran, pues para mi gusto y mi apreciación, fueron muy bien definidos. Fueron esos principios que realmente uno dice, esto sí define el ser un buen gerente de proyectos, ser un mayordomo, el tema de un equipo colaborativo, interesados, valor, pensamiento sistémico, liderazgo, ajustada a la medida, la incorporación de la calidad, navegar en la complejidad, la respuesta a los riesgos, la adaptabilidad, la resiliencia y el cambio. Entonces, cuando uno ve que en ese nuevo enfoque de la versión 8 ya lo disminuyen y ya no dejan los mismos 12, sino empiezan a minimizarlo y empiezan a quitar, empieza uno a quedarse inquieto porque los cambios van a minimizar la cantidad de principios, y los principios buenos, y realmente uno dice, bueno, hay unos que son similares a la versión anterior. Adoptar la visión holística se parece a pensamiento sistémico. Enfocarse a valor continúa. La calidad es un principio que se mantiene y que curiosamente después vamos a ver que el, el área de conocimiento, o que ahora lo llaman, le dicen dominio, se pierde. El tema de ser un líder responsable, pues seguía vigente, pero allí le da un entorno mucho más amplio de mayordomo. Creo que entró sostenibilidad, que es como el único que considero se adiciona, y el de cultura empoderada, pues está muy asociado con un equipo colaborativo. Entonces, esos 12 principios que venían de la versión anterior, a reducirlo a 6, no tengo claro la razón por la cual hicieron esa minimización, si los 12 principios eran muy buenos y siguen siendo vigentes para cualquier gerente de proyecto. Inclusive yo le decía a mis alumnos, uno puede utilizar esa lista de chequeo para cuando tenga un líder y empieza a chequear, tan, tan, y dice, oiga, 12 principios del Señor no es un buen líder porque está enfocado en el ser. Y creo que para mí esos 12 principios, mi sugerencia había sido mantenerlos y añadir el de sostenibilidad, que es importante y creo que es muy valioso. Pero bueno, fue una visión de hacer una reducción. No sé la visión que tuvieron las personas que participaron en este ajuste, pero creo que sí, en lugar de ganar, estamos dejando unos principios muy importantes en la bandeja. Mira, Luis y Kenia, hay una cosa que recuerdo como si fuera hoy desde que tuve el primer contacto con el PMBOK, y es que siempre había un libro que ayudaba a explicar el PMBOK, entre otras que estaba en inglés. Y entonces hoy tenemos la fortuna que lo tenemos en muchos idiomas más y en el idioma español. Tenía dos problemas. Uno, entender el tema de proyectos, y dos, entender la traducción, porque no siempre la traducción está bien hecha. Luego, entonces, tenías que apoyarte de un libro que interpretaba el PMBOK, y recuerdo que el libro que tomé como apoyo fue Rita Mulcahy. Creo que ese Rita Mulcahy es un libro que todos los que son de la vieja usanza en gerencia de proyectos han tenido algún contacto con él. Y los Y, que es, lo seguimos. y los que lo siguen, exactamente, buen punto. Y entonces recuerdo que Rita Mulcahy nos decía, cuando respondíamos los tests y nosotros nos sorprendía que la pregunta no, que nosotros, la respuesta que nosotros dábamos no era correcta, nosotros tratábamos de justificar. Decíamos, no, esa pregunta está mal hecha, esa pregunta está mal redactada. Ah, pero lo que pasa es que hace falta eso. Empezábamos a sacar una suerte de pretextos y de justificaciones. Y entonces Rita Mulcahy te decía, no justifiques tu respuesta. Ponte en la mente del que hizo la pregunta. Entonces yo aquí, cuando sale un estándar PMBOK, siempre trato de ponerme a hacer algo que le llaman inception, meterme en la cabeza, tratar de meterme en la cabeza y explicar, por ejemplo, por qué ahora no se llaman área de conocimiento, sino que aparece el término de dominios y se conserva desde la 7 a la 8. Y yo lo que creo es que conocimiento es saber, ¿verdad?
Pero fíjate que dominio requiere más que saber, no solamente conocer, sino aplicar, tener experiencia y todas estas power skills que nos están enseñando. Entonces, por eso a mí me parece que el concepto de dominio, que es algo que se sostiene en esta versión, es muy poderoso. Listo, seguimos. En esta nueva edición, ¿qué aspectos ustedes consideran una oportunidad de mejora? Bueno, mira, en el caso mío en particular, lo he hablado con Luis, oportunidades de mejora, creo que todavía aunque es prematuro, porque esto es una versión draft y seguramente ha llovido una serie de recomendaciones, que algunas van a ser adoptadas, otras obviamente de pronto justificadas. Creo que una oportunidad de mejora es el tema de adquisiciones. A pesar de que está contemplado como un anexo y la justificación es que la parte de adquisiciones es diferente a nivel mundial en el contexto. Por ejemplo, aquí en Colombia es diferente como se explica en el PMBOK, desde el PMBOK 6, todo el área de adquisiciones, pues no siempre damos incentivos. Los documentos de compra son a veces un poco diferentes, las licitaciones son diferentes. Entonces yo sí creo que el área de adquisiciones debió quedar de manera preponderante junto con el tema de la calidad. Yo creo que son como dos cosas que pudiéramos decir, obviamente siendo algo atrevidos, mm, que se pueden mejorar y pudieron haber quedado a nivel de dominio. Luis, ¿tú qué dices? Bueno, voy a hacer como un resumen de los cambios, así rápidamente como para fortalecer. Y sobre eso, digo, las oportunidades de mejora, que incluso tuve la oportunidad de comentarle directamente al PMI en la versión draft. Entonces, básicamente, mantiene la visión sistémica, regresa a un enfoque por procesos, los principios que estaban 12, o sea, los disminuye a 6, ¿sí? Y clave de esos, pues añade sostenibilidad, deja solamente 7 dominios, ¿sí? Donde veníamos nosotros de hablar de 8 dominios y cambia integración, le cambia el nombre de integración a gobernanza, cambia el nombre de costos a financiero, retira calidad y adquisiciones, integra comunicaciones e interesados, no mantiene verbos rectores. ¿Qué es un verbo rector? Es el que direcciona un contexto. Entonces uno siempre venía de que, por ejemplo, controlar, sabe que es de control. Hay que gestionar, sabe que generalmente los de gestión implican ejecución. Entonces hay unos verbos rectores que muchas veces no los mantiene y se pierde el contexto dentro de eso. Mantiene el contexto de ajuste a la medida que me parece interesante, o sea, el tailoring sigue siendo vigente. Hay un contexto que para nosotros, seguramente para Alfonso y para mí, siempre lo comentábamos que fue muy importante, que fue el tema de modelos, métodos y artefactos. Eso nos permitió dar como una visión más amplia de un menú, o sea, que la gerencia de proyectos adicionales no era algo que uno se casaba, sino tenía un menú de modelos, métodos y artefactos que los ajustaba a la medida y a su proyecto, y creo que este tema pues no siguió siendo tan vigente. El tema de introducir el anexo de inteligencia artificial me parece interesante, y pues, y lo que dice Alfonso, el tema de adquisiciones. Entonces, mirando cosas que de pronto pueden haber pasado, y por eso hago una salvedad. De pronto hay una palabra que yo les decía ayer a Alfonso en estos días, si conocía la palabra parresía, porque a mí me parece maravillosa esa palabra, ¿La palabra qué? parresía. ¿Tú has Parresía. oído hablar de parresía? Eso no lo había, sinceramente no lo Ah, había bueno. escuchado. Es una palabra de origen griega, ¿sí? Es una palabra griega que significa hablar franco, perdón, decir todo, hablar libremente, se asocia con la valentía, la sinceridad y la franqueza. Entonces, muchas veces uno tiene que aplicar parresía cuando tiene que opinar cosas que es posible que se hayan discutido en otros escenarios y que es posible que otras personas no la vean con el mismo enfoque. Entonces seguramente muchas de estas opiniones que puedo dar son opiniones mías desde el punto de vista personal, y quiere decir que no involucran a la persona ni involucran al capítulo Caribe, sino involucran a mi persona desde el punto de vista de lo que veo que se puede mejorar. Y es posible que no surja, o es posible que no prosperen estas oportunidades de mejora, porque finalmente
cuando el PM edita una nueva versión, los ajustes son mínimos, pero sí hay cositas que para mí eran muy importantes. Ya les hablé del tema de los principios. Para mí los principios de PMBOK 7 eran muy importantes. Entonces, y además eran válidos en cuando uno tiene un líder o quiere ser líder. Y el hecho de que los hayan reducido, creo que mi visión era haberlos mantenido y haber agregado sostenibilidad, porque los demás siguen siendo muy importantes. Y me sorprende que calidad es un principio, pero deja de ser un dominio. Y eso pues digo, bueno, ¿qué pasó ahí con ese tema? Entonces, bueno, en ese tema creo que sería muy importante eh, mantener los principios, porque los principios son normas y siguen siendo aplicables. Otro tema que de pronto para mí me impacta un poco, y lo digo personalmente, es que el PEMBOK 7 había sido muy claro y había dado una luz muy interesante de por qué había tenido enfoque a dominios y no había mantenido procesos. Porque había, pues estaban los procesos y se hablaba de las 10 áreas de conocimiento y de pronto dijo, bueno, estamos acostumbrados a PEMBOK 6, entonces para nosotros siempre fue PEMBOK 6 es muy bueno para hacer gerencia de proyectos, pero llegó PEMBOK 7 para enfocarse en el ser gerente de proyectos. Y en el ser, uno cuando quiere ser, ¿qué es importante? Eh, Principios y valores. Un ser. Lo que define un ser son valores y principios. Por eso el PM dijo, mire, enfoque a valor, cuáles son los valores y cuáles son los principios, 12 De hecho, principios. eso está en la agilidad. Eso, y porque eso viene de agilidad, porque precisamente PEMBOK 7 lo que hizo fue incluir conceptos de agilidad y lo hizo Ah, muy bien, por eso yo soy fan de PEMBOK 7 y lo seguiré siendo. El PEMBOK 7 dijo algo importante, vamos a implementar principios de agilidad y primero las personas, porque los proyectos son hechos por personas para personas, y por eso empezó a enfocarse en que los proyectos tenían que pensar en cuál era los principios que debían tener las personas que son clientes de proyectos. Siempre me pareció interesante. Y vino aquí el tema de que a todos nos pasó lo mismo, ¿dónde están los procesos? Y decir proceso cero. Entonces ya empezaba a leer, pero es que se está hablando de dominio. Entonces cuando empezamos a escudriñar y a leer un poquito más, entonces empieza a decir, claro, es que el concepto de área de conocimiento es diferente al concepto de dominio. Y eso hay que entenderlo. Y si uno no lo entiende, pues va a ser muy difícil interpretar este contexto. Entonces decíamos, claro, entonces yo, por ejemplo, a mis estudiantes les decía, mire, ¿qué es lo que usted estudia en la universidad? Usted en la universidad le da una serie de conocimientos que debe tener para ser profesional. Y usted tiene un gran área que es ser ingeniero electricista, soy yo el caso mío. Y dentro, para ser ingeniero electricista necesita tener unos conocimientos muy específicos de determinados temas como circuitos eléctricos, instalaciones eléctricas, máquinas eléctricas, sistemas de potencia, son áreas de conocimiento, cosas que voy a aprender para formarme como profesional. Y me parece muy bien, digo, crack, entonces esas áreas de conocimiento, pues tuve la oportunidad de irlas aprendiendo, pero mi desempeño no se mide por el área de conocimiento. Dice, si usted va a trabajar en un tema, a mí no me van a decir, ¿sabe qué? Miremos entonces cómo le va a usted con instalaciones eléctricas, cómo le va a usted con circuitos eléctricos. No, realmente es donde uno dice, ¿cómo me desempeño? Entonces, precisamente es diferente, porque un desempeño, entonces uno empieza a decir, es que entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Ahí fue donde empezamos a mirar y a construir el tema de qué es un desempeño. Entonces, es que un dominio es diferente a desempeño, porque un dominio es un ámbito o campo del ejercicio profesional que agrupa competencias donde el profesional debe desempeñarse. Entonces, aquí ya no estamos viendo qué sé o qué conozco, estamos viendo dónde soy competente, excelente. dónde demuestro competencia. Entonces, en la escala podemos decir que viene dominio y seguido desempeño. Viene dominio y como es, inclusive el mismo libro dice, el dominio es superior al área de conocimiento, Claro, claro, porque porque necesitas, está a otro nivel. necesitas conocimiento y necesitas la habilidad también, ¿no? Eso, entonces por eso dice, entonces por ejemplo, cuando uno le dice, cuando uno conocimiento, ¿cómo lo evalúan? Con un examen. ¿Te acuerdas que uno hace un examen en la universidad? Dice, miremos, le ponemos problemas de estática o dinámica y lo soluciona. Ese es un conocimiento a través de un examen. Pero un dominio y desempeño no se evalúa con un examen. Se evalúa precisamente, se evalúa en grado de dominio. Y por eso se utilizan escalas Rúbricas, ¿no? y se utilizan algo que se conoce en la educación como rúbrica. Entonces hacemos rúbrica. Entonces usted, ejemplo, usted me dice, usted
¿Usted domina algo? Sí, usted no va a demostrar con un examen que lo domina, sino demostrando una competencia y en esa forma uno demostrando la competencia tiene que mostrar que lo desarrolla o es capaz de hacer un plan. Entonces dicen, tráigame el plan, usted que es diferente. Entonces por eso el PM dijo, no, es que aquí no vamos a mirar que la persona tenga el conocimiento, porque sí, yo estudié interesados, yo estudié recursos, eso es conocimiento y puedo decir que puedo pasar un examen. Pero cuando uno es competente, es diferente porque ya es demostrar que uno lo ha hecho y lo ha desarrollado. Entonces, por eso el PM dijo, mire, ¿dónde me debe mostrar? Y por eso yo siempre lo vi con una visión transversal, ¿no? Porque uno no es ingeniero electricista, en el caso mío, ingeniero de sistemas. Yo no soy ingeniero electricista por las áreas de conocimiento, sino por el desempeño integral que puedo lograr gracias a la combinación de todos los conocimientos. Entonces el PM dijo, mire, ¿qué debe mostrarme un gerente de proyecto? Que se desempeña muy bien gestionando los interesados, que se desempeña muy bien trabajando su equipo, coordinando su equipo, que tiene muy claro cómo definir el enfoque de desarrollo que va a aplicarle a un proyecto. Ese proyecto lo voy a manejar en forma híbrida, en forma predictiva, guiada por el cambio, o lo voy a manejar con enfoque ágil. Esa es clave para un gerente de proyecto porque va a determinar mucho el camino. Planificación, y por eso el área de planificación es la que más tiene procesos y por eso usted demostrar que es buen planificador, pero planificador no de áreas de conocimiento, planificador integral, el trabajo en equipo, desempeñarse en el trabajo, ser excelente en ese tema, asegurar la entrega de valor al cliente. Y entonces saber cómo se entrega valor. Pero ¿qué te Como le parece dije, ahí, Luis? Perdona que te interrumpa. Y vamos conectando de una vez con los cambios y con los posibles impactos. Por ejemplo, tú decías ahora que dónde debes mostrar los dominios en stakeholders. Y ahora encontramos que en la edición 8, ¿verdad? Está unido con comunicaciones, ¿no? Tenemos stakeholder y comunicaciones. Y es como haber regresado a una edición antigua en donde el PMBOK en una área de conocimiento tenía fusionado esos dos temas, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería el impacto negativo o el positivo? ¿El por qué sería este cambio? pues siempre, cuando se hizo la división de áreas de conocimiento, me pareció muy buena la justificación, que fue en el PMBOK 5. Digo, mire, en el PMBOK 5 el PM dijo, mire, siempre se manejaba comunicaciones, pero las comunicaciones, hay un elemento importante que son los interesados, que al manejarlo como dentro del área de comunicaciones no nos permite identificar y dedicarnos claramente a esa gestión. Y por eso son dos áreas de conocimiento. Y por eso el PMBOK 5 dijo, mire, comunicaciones e interesados son dos áreas que tenemos que tener y se mantuvieron y siempre me pareció muy válido incluso por la especificalidad o especificación que se puede hacer en cada una de esas áreas y los mismos procesos. Ahorita retomar nuevamente, me parece que nos estamos devolviendo. Pero No ¿cuál sería el estamos, impacto negativo y cuál positivo? ¿Qué crees tú? Yo te digo sí, uno que yo creo, o sí, sea, yo creo que el cambio se da por la evolución de la profesión. O sea, poniéndome en la mente de los que participaron en la redacción. Entonces yo digo que, bueno, ya hay suficiente conocimiento acerca de comunicaciones y stakeholder y finalmente los directores de proyectos no tienen que ser expertos en estas dos cosas. Para eso están los profesionales de comunicaciones y los profesionales, por ejemplo, de territorio que generan stakeholders. ¿Por qué no los unimos un poco? Y creo que ya con la evolución, ah, creo que podría ser positivo simplificar. Sin embargo, para mí el impacto negativo es que alguien que no conozca la historia esté condenado a repetirla. O sea, ignore un poco la importancia de las comunicaciones cuando se vea solo stakeholder. Esa es mi preocupación. Yo voy a decir el segundo. El segundo dominio está equipos, ¿verdad? Equipos en la séptima edición ahora está incluido en recursos, resource. El equipo se amplía a recursos físicos y humanos. ¿Cuál crees tú que sería el impacto negativo y positivo ahí? que, pues creo que positivo, pues recursos sigue siendo equipo, ¿sí? Sí. Sigue siendo equipo. Y finalmente el dominio de equipo. Aquí hay algo de pronto que en la nueva versión 8 equiparan.
que pasan de dominios, de áreas de conocimiento y los vuelven dominios, sin haber conservado el contexto de PMBOK 7. Claro, claro. Entonces dice, entonces en equivalencia dice, mire, estamos pasando una equivalencia, que esto que se llamaba recursos, entonces sigue vigente, o sea, ya no se llama área de conocimiento de recursos, sino dominio de recursos. Entonces creo que ese contexto que se había creado en el PMBOK 7 de diferencia entre conocimiento y competencias, creo que se pierde. Pero creo que el nombre de dominio debe haber sido conservado con el contexto que venía. ¿Sabes Entonces que dejarlo sí? como área de conocimiento. Sabes que yo también pienso que soy más romántico en eso. Y creo que llamarlo recursos se olvida un poco de la persona, el título, porque el equipo tiene una connotación en neurociencias mucho más impactante. Entonces, pero lo que digo yo es, si ya sabes que eso es un riesgo, nosotros que somos los que interpretamos la melodía del PMBOK, debemos tener cuidado de no olvidar las personas, de no olvidar la formación de equipos, de no olvidar a Tocman, de recordar que finalmente el valor lo entregamos todos como equipo. Bueno, te voy a decir el tercero. Dice, desarrollar el enfoque y el ciclo de vida. Ese es el tercer dominio que estaba en el PMBOK 7. Y ahora realmente eso se diluyó y está distribuido en alcance, cronograma y finanzas. Está involucrado ahí, ¿no? La planificación se vuelve parte integral de cada dominio técnico. Hay que entenderlo así, pero no hay que entender que desaparecen, sino que está allí y que hay un suficiente nivel de madurez para poder presentarlo de esa manera. Pero el riesgo, ¿cuál es? El aprendiz que llegue puede ignorar esto, ¿no? Bien, te voy a decir el siguiente y me ayudas allí con algún impacto. Mira este que es planning, ya lo habías dicho, ¿no? El planning en la versión 8 también tiene agrupación funcional, pero está el tema de project work, el desempeño, la ejecución. La ejecución en el PMBOK 8 aparece como ejecución, monitoreo y control. Todo lo meten allí, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Transformando procesos activos, no un dominio abstracto. ¿Qué piensas de eso? Pues siempre para mí sigue de pronto vigente el tema de que desempeñarme muy bien en el trabajo del proyecto sigue siendo vigente como dominio. Claro, claro. Y eso es lo que yo mido a una persona, no por el conocimiento, y por eso la mío es por cómo se desempeña, El que es arte de la capaz. ejecución. Entonces, digo, mire, y por eso lo que cuando digo cómo vamos a enseñar ahora en adelante el tema del PEMBU 8 y el PEMBU 7. Digo, mire, lo más importante que yo le debo enseñar a la gente es hacer proyectos exitosos. Excelente. Debe hacer proyectos exitosos. Que el PMBOK ya no incluye calidad, pero calidad se requiere. Usted necesita un plan de gestión de Claro. calidad y necesitamos tenerlo. Y no hay que Que olvidar que esto se llama la guía, es ¿no? una guía, un referente. No Pero quiere decir que al implementarla va a ser necesariamente exitoso. Adaptación, Adaptación. adaptación. Entonces dice, bueno, lo importante de la ejecución es que usted sea buen ejecutor, saque adelante el proyecto. Que la guía no tiene calidad, que la guía no tiene adquisiciones, pero usted tiene que contratar, usted tiene que conseguir proveedores, usted tiene que gestionar proveedores, usted tiene que hacer control de la ejecución del proyecto. Entonces usted en la ejecución tiene que usar los elementos de conocimiento que requiera para sacar adelante el proyecto, así no estén definidos como nuevas áreas de conocimiento, así no hayan mencionado. Hay que hacer el proyecto Claro. exitoso. Voy a decirte otro dominio, ¿Sí? el dominio de la entrega, ¿sí? Este es un dominio que viene de precisamente la agilidad, la entrega De continua, valor. ¿verdad? De valor. Entonces, Entiendo. la entrega en el PMBOK 8 también está implícito. Está en Scope, Schedule, Risk and Quality, ¿no? Entonces, representada a través de los procesos. Entonces, ahí está. ¿Crees que a mí me gustaba mucho ese dominio de la entrega porque la entrega, para aquellos que son contratistas, es facturación. Si no hay entrega, no hay facturación. Si no hay un hito entregado, no hay un hito cumplido, no hay facturación. Eh,
¿Qué experiencia tienes tú con ese dominio de la entrega? ¿Y cómo crees que afectaría la desaparición o el que esté ahora implícito en los dominios que te mencioné? El mismo tema que es que para mí los nuevos dominios del PEMB8 no son dominios, ¿sí? Porque él lo que hizo fue mantener áreas de conocimiento. Son áreas de conocimiento. Son áreas de conocimiento. Digo, es que el PEMB8 le hizo lo siguiente: voy a llamar lo que antes llamaban dominio, lo que eran áreas de conocimiento, le voy a colocar el nombre de dominios. Pero Pero yo le fíjate que digo, yo ahí difiero porque sí, creo que lo hacen, y nuevamente me meto, hago sí, inception, sí, lo hacen, Luis, porque quieren ir más allá del conocimiento. Quieren que además de tener el conocimiento, el área de conocimiento, tengan la experiencia, la expertise, tengan la habilidad, ¿no? Y ahí yo me agarro sí, firmemente a los sí, modelos que fueron muy, muy bien desarrollados y que el libro de PMBOK 7 se convierte en un referente. Yo creo que ese libro definitivamente no hay que apartarlo de la biblioteca porque se convierte, cuando quieras hacer un modelo, necesitas algo que comunicar. Ahí están modelo, varios modelos de comunicaciones. Los modelos de gestión de cambio están excelente. perfectamente ahí, los principales. Los modelos relacionados para stakeholders, todo esto está ahí. Entonces yo creo que parte de ahí, Luis. De pronto no es solo cambiarle el nombre por la moda de dominios, sino por escalar y querer decir, esto es más que saber. Yo Hay que ahí tener la me experiencia. llevo, qué pena, Alfonso, Claro, una gran reflexión y es algo que debemos tener en cuenta todos los que iniciamos este gran mundo y que debemos tener como ese referente para aquellas personas que llegan también a este mundo y es recordarles que precisamente al ser miembros tenemos esas grandes herramientas y el no olvidarnos de las ediciones pasadas, para no olvidar esos grandes aportes de valor que podemos confundir con excelente. esta nueva Qué edición. bien. Quiero Vale. manifestarles que tenemos 41 personas en líneas. Eh, Esto está emocionante, la gente está muy feliz y tenemos un par de preguntas. No sé cómo deseen, si nos vamos a las conclusiones o nos vamos primero con las Mira, preguntas. hagamos una cosa. Voy a comentar los Sí, dos dominios vamos. que hacen falta y enseguida pasamos a la pregunta. Lo vamos a hacer Perfecto, rápidamente, Luis. perfecto. Listo. Gracias. Entonces, medición, Sí, el arte de la medición, el dominio de medición. Ahora queda en monitoreo y control por área, ¿sí? Y la incertidumbre, que queda como riesgos, ¿no? A mí me gustaba el término de incertidumbre porque la gestión de la incertidumbre, bien lo dice el libro, el estándar de navegando en la complejidad, uno de los elementos de la complejidad es la incertidumbre. Bueno, no sé si quieres comentar algo ahí de no, eso y si no, pasamos a las dos preguntas. dos cositas, pero o sea, el tema de ponerle nombre de, yo tengo un perro y le puedo colocar el nombre gato, ¿sí? Y me dice, ¿cómo que hay que? Gato, Pero, gato, y todo el mundo, pero es un perro, pero yo le ladra como puse el gato. nombre gato, yo le coloco el nombre gato, o entonces quiere decir que yo, el hecho de colocarle un nombre a algo que no es eso, no quiere decir que lo cambie. Así Entonces, es, así si es. ellos dijeron, eso era área de conocimiento durante 30 años, fue área de conocimiento. Y ahora dijeron, no, pongámosle dominio y los procesos dejan iguales. Y es igual el mismo proceso. Digo, pues, no lo va a volver, el hecho de que le coloque Sí. gato a ese perro, no lo va a Sigue volver gato. siendo la misma esencia. Entonces creo que la esencia no cambió. En cambio, en la versión 7 sí se pensó en la esencia de dominios. Y por ejemplo, el tema de ¿Sabes que medidas. eso lo sentí en gobernanza? Eso. O sea, yo esperaba encontrar en gobernanza el tema que realmente es el talón de Aquiles de los proyectos. Cuando no tienes gobierno en los proyectos, no tienes procesos, no tienes una estructura, no tienes unos roles y responsabilidades, no tienes unas instancias, unos foros de decisión. El proyecto se comporta de acuerdo como quieren las personas, como les parece bien a las personas. Entonces uno espera encontrar en los procesos del dominio gobierno elementos que me ayuden a gobernar. Y no, encuentras el proyecto, desarrollar el acta de constitución Integración. que ahora se llama autorizar el Autorizar. inicio del proyecto, ¿verdad? Entonces yo creo que tienes toda la razón en ese punto, lo evidencia ahí. Adelante, Luis. Y cierro en medición, mire. Una cosa es el desempeño en medición y otra cosa es que yo sé medición. Por ejemplo, yo en una época fui seleccionador de personas. Me tocaba seleccionar por temas de que la organización me decía, sea el seleccionador técnico.
Entonces la gente me decía, oiga, señor, yo selecciono a gente para planeación y control. Entonces me decían, bueno, ¿ese qué va a preguntar? Entonces la gente me va a preguntar de medición, me va a poner a hacer un proyecto, a ver qué, entonces la gente venía preparada a un proyecto. Yo decía, no, yo necesito mirar es su actitud y su visión hacia la medición. Porque necesito contratar a una persona para control de proyectos. Entonces necesito ver su enfoque hacia el control. Entonces yo le hacía una pregunta, le decía, ¿usted tiene carro? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Cuántos kilómetros por galón consume? Entonces ya la persona que no tenía eso, no tenía actitud de control. Porque los controladores nos gusta medir todo. Yo soy controlador. Yo sé cuánto mide mi cuarta, cuánto mide mi pie, cuánto mide mi pisada. O sea, ya estoy acostumbrado. Entonces, por ejemplo, Mindset. un carro nuevo compro y una vez le mido el kilometraje, mido cuánto dice el libro y mido si realmente tiene ese consumo por galón, porque mi mentalidad es controladora, porque estoy orientado a eso, a planeación y control. Era mi foco. Entonces, cuando veo a un muchacho que no medía cosas simples, me decía, este no tiene actitud del control y lo voy a poner a controlar un proyecto, creo que le falta el enfoque de eso. Entonces, Perfecto. medir esa actitud. Excelente. Eso es como ejemplo de medir. Perfecto. Vámonos con las preguntas entonces. Sí. Listo, Viendo el tiempo, listo. vámonos con dos preguntas que podemos resaltar, dándole la importancia a todos, pero bueno, tenemos un tiempo Muchas limitado. preguntas. Y después de eso nos vamos con las conclusiones. ¿Parece? Perfecto. Me Listo, parece bien. entonces la primera es, el aspecto de sostenibilidad mencionado en el draft de esta nueva versión 8 incluye la responsabilidad del project management frente al cambio climático. Bueno, efectivamente en la parte de sostenibilidad, uno de los principios, y, creo que es fundamental entender que no se trata únicamente de mm, las 5 P's, ¿no? No se trata únicamente, sino de ir más allá de las 5 P's, que son planeta, procesos, profit, ganancias, etcétera. No se trata únicamente de eso. Se trata también de ser conscientes, de darnos cuenta que hay una realidad hoy, que hay un incremento en la temperatura que está impactando no solamente a nosotros, sino también a nuestro entorno, a los animales, a la fauna, a la flora, ¿no? Está impactando a eso. Y yo creo que aquí hay que combinarlo con ese tema de TSG, o sea, que es la tecnología, utilizarla, ponerle cuidado al ambiente, S, la sostenibilidad, y la G de gobernanza. O sea que hay que combinar esos elementos de ESG. Eh, Así que me parece que es clave, clave, clave que entendamos que la sostenibilidad involucra esto también. Listo, vámonos con otra pregunta. La séptima edición no estaba incompleta sin procesos. ¿En dónde queda el cómo hacer proyectos? El PMI se dio cuenta de este error y por eso sacó la guía de procesos. Saludos a los sensei. Adelante. ¿Quién ¿Quieres responde? contestarla? Dale. Bueno, la séptima edición es importante de pronto tener la visión de por qué se construyó la versión 7. Inclusive algún día hice una charla sobre los antecedentes, de dónde surgió la versión 7 y los antecedentes está orientando a que definitivamente el hacer proyectos en la versión 6 está bastante estructurado y sabemos que 49 procesos era hacer y ya como dice, llegamos a un punto de que nos habíamos pulido lo suficiente que uno cuando enseña dice hay mucha lógica, los 49 procesos son deducible y es lógico. Si yo quisiera el proyecto, los aplico. Cuando se pensó en las 7 no se pensó nunca en que precisamente teníamos que revisar las 6. La 6 estaba suficientemente estructurada y madura la gestión el hacer estaba maduro. Queríamos que se quería visionar un poco por encima de los procesos que se necesitaba para ser un buen gerente de proyectos. Por eso es que la 7 tiene mucho de ser. Y el ser tiene que mucho ver con principios, valores, el enfoque al sistema de entrega de valor y tener los dominios que la persona que es gerente de proyecto que debe dominar y qué competencias debe mostrar. Fue el enfoque. Pero los procesos, como lo dice, es un modelo. Es un modelo más que existe. Y ese modelo lo mantiene y está incluido ahí, que es el modelo por procesos. Y lo mantiene y lo dijo. Ahí está. Incluso dijo, pero como la gente mucho el mundo empezó a preguntar qué pasó con los procesos, saquemos la nueva guía de procesos, que es precisamente asegurar de que los procesos siguen vigentes y que para hacer proyectos se necesitan procesos.
y hacer proyecto está en la nueva guía de procesos, pero ser gerente de proyecto está en el PMBOK 7 y por eso hay una relación que dice lo estratégico, lo táctico, lo operativo. Y muchas veces el PMBOK 7 tiene un enfoque estratégico y táctico y el PMBOK 6 tiene un enfoque operativo, el hacer. Entonces creo que nunca se pensó en perder eso y se mantuvo y Claro, aún se mantiene. Y ahora pues se sigue, ahora dice retornamos a procesos, pero realmente los procesos siempre han existido y inclusive el PMBOK 7 dice nunca se ha estado en contra del concepto de procesos y se mantiene y no contradice nada de la versión 6. Muchas gracias. Sé que dije dos, pero muy rápidamente esta pregunta que no podemos dejar escapar. ¿Cómo se debería integrar la inteligencia artificial en los proyectos según la nueva edición? bueno, de hecho es un anexo, ¿no? Es una realidad del actual. Yo creo que yo comparo el PMI cuando va a sacar su estándar como un estudio, así como en este que estamos, en donde los reflectores están, la cámara está en el que está hablando. ¿Qué está pasando? ¿Quién está hablando en la gerencia de proyectos? ¿Qué del entorno es el que está hablando? Están sucediendo cosas muy importantes. Y una cosa importante es que la inteligencia artificial se ha convertido en la palanca para incrementar nuestra productividad. Hay una pregunta que suele hacerse y es, ¿será que la inteligencia artificial reemplaza al humano? Yo creo que hay que cambiar la pregunta. Y la pregunta es, ¿será que los que no saben inteligencia artificial se van a dejar desplazar? Yo creo que ese es el tema. La inteligencia artificial va a reemplazar a los que no se monten en el bus de la inteligencia artificial. Es repotenciar, es como ponerse una capa y volverse Superman. ¿Por qué vamos a dejar de volar? ¿Por qué vamos a renunciar a volar si hay aviones? No es tu Si hoy enemigo, es tu no aliado. es tu aliado. De hecho, Microsoft le llama a su inteligencia artificial copilot, porque la responsabilidad está en el pilot sigue siendo tú. Luego, entonces aquí la inteligencia artificial es como la llegada del internet o del computador cuando estábamos sumando con calculadoras. Bueno, pues hay que usarla, ¿no? Entonces, va a apalancar y apalanca mucho la gestión de proyectos. De hecho, sin darnos cuenta, ya lo estaba haciendo desde el 56. Perfecto. Un complemento, el desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial es acelerada. Cada día salen infinidad de aplicaciones y creo que para gerencia de proyectos estamos dimensionando ese crecimiento. Por ejemplo, si uno pone a mirar Infinity o las herramientas que tiene PMI, por lo menos, tiene un enfoque muy interesante y uno puede buscar y puede ayudar, pero creo que en temas de riesgos, de costos, o sea, la inteligencia Excelente. artificial Gestión de la está información. creciendo para poder ayudarnos a nosotros a ser unos gerentes de proyectos que si tenemos la habilidad de explotar y aprovechar la inteligencia artificial, vamos a optimizar nuestro tiempo y vamos a crecer muchísimo y vamos a tomar decisiones más rápido. Entonces creo que la inteligencia artificial nos falta mucho más por ver con ese crecimiento acelerado. Lo importante es tenemos que estar abiertos a que ese va a ser nuestro nuevo asistente. Y el que Excelente. no tenga ese asistente va a salir de este mercado. Fácil. Perfecto. Bueno, nos quedan 1 minuto y medio aproximadamente. Entonces, cada uno, ¿qué tal? ¿Qué les parece si nos regalan una breve conclusión de este gran podcast que es muy fructífero para mí? Me siento muy complacida y sé que las personas a través de la pantalla también lo están. Era una sorpresa. Nos dan una breve conclusión y qué recomendación nos dan bajo su experiencia. Ustedes que son unos grandes exponentes en esto, para aquellos nuevos que están empezando en este gran mundo. Yo diría tres cosas rápidamente. La primera, la número uno, seamos abiertos a este estándar. Abiertos es tratemos de entenderlo. Creo que el PMI sí podría ayudar explicando un poco y dando un contexto el por qué se navega hacia estos nuevos focos, ¿no? Eso podría ayudar a entender y que la gente no interprete a su manera y eso es parte de gestión del cambio. Yo creo que cuando lanza una edición sí podríamos mejorar como institución PMI, podríamos mejorar en gestión del cambio, hacer gestión del cambio. Porque no, sencillamente lanzamos el estándar y aquí está el estándar para que hagan preguntas, cuestionamientos, pero no se hace una gestión del cambio, ¿vale? Y yo creo que hacer gestión del cambio es hacer divulgación y todas estas cosas.
y explicación del por qué, ¿no? Segunda cosa que diría es confiemos en que eso está hecho por expertos, por profesionales. Y tercero, no hay estándar perfecto. Creo que nosotros tendremos que ser conscientes de eso. Adelante, Luis. Eh, me apa me me soporto así como un trovero de la última frase que usted dijo. La última frase de la trova fue: "No hay estándar perfecto". Creo que eso tenemos que tener en la mente. Ninguna guía, ni ninguna nada nos va a permitir ningún elemento, ningún documento, ningún formato nos va a enseñar a ser buenos gerentes de proyectos. No- Excelente. Nosotros tenemos que utilizar las herramientas que necesitamos y aprovechar la herramienta sin casarnos con nada. Si es la ACE, si es INMA, lo importante es ser efectivos en nuestra gestión y no casarnos con ningún estándar, sino lo mejor es aprovecharlos todos para ser exitosos. Y un proyecto no le van a perdonar a usted que lo haya hecho con A o con B o con C estándar. Le van a perdonar, lo que siempre lo van a culpar es no haber hecho el proyecto, no el estándar que utiliza. Excelente, buen Perfecto. punto. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Ay, yo no me quiero ir. Yo sé que ustedes tampoco. ¿Cuándo tendremos la versión 8 oficial para el uso de los miembros? Una pregunta de nuestro. Bueno, eso no puede afirmarse con contundencia porque es algo que maneja el PMI dentro de sus tiempos. Ellos tienen tiempos para revisión, dependiendo del nivel de revisiones, de observaciones que recibieron, el número de impresiones también, ¿no? Pero se estima que debe estar entre octubre, noviembre y diciembre, entre los Trimestre. últimos 3 meses del año. Y hay una pregunta que seguramente precede o sucede a esa y es, y cambiaría el examen, no cambia enseguida. Siempre el PMI da un tiempo prudencial para que se revisen los libros que explican los libros de preparación para la certificación de diferentes disciplinas. Y esto es porque el examen no depende únicamente de este libro. O sea, de hecho, lo dicen, ¿no? Es del Examination Content Online. Es algo que se llama el enfoque de el examen que tiene los dominios de personas, negocios y algo que se llama perspectiva empresarial. ¿Algún No, comentario? completamente de acuerdo. Esperemos a final de año, pero no se puede afirmar con fecha exacta cuándo va a salir. Solamente creo que sale a final del último semestre y va a tener un impacto importante en muchas personas que están esperando presentar el examen. Por eso mi sugerencia es, si usted está preparado para el examen, preséntelo ya. No se esperen. Hay gente que se Excelente, está buen punto. esperando a hacer un examen, no háganlo ya y entre más rápido lo hagan, mejor. Eso, y por eso que hay un grupo de estudio que tenemos en el capítulo. Sí, Tenemos ya iniciamos, ya iniciamos. 700 personas están. Y creo que los que no se han vinculado, háganlo, pero es una oportunidad para Claro. prepararse y hacer el examen antes de fin de año, que les va a ayudar mucho y no tener que empezar a ver nuevos cambios. Por eso es una oportunidad. Presenten el examen ya, no se Sa- preocupen. ¿Sabes por qué Bueno, me reía yo? Porque yo creo que yo tengo una costumbre, una obsesión con los drafts, o sea, con los borradores de las ediciones. Y es que yo de una vez voy haciendo las presentaciones, ajustándolas, revisándolas, así como Pablo Lledó hace, que Pablo Lledó lanza su libro Ah, y casi que sale. al tiempo que, Sí, que sale la edición. claro, porque él ha ajustado todo, o sea, y los cambios son mínimos. Después del draft, bueno, sí hay cambios, pero no tan profundos. Qué buena pregunta. bueno, muchas gracias. De verdad es que yo me quedo completamente complacida. Sé que los miembros del capítulo también, sé que ustedes están alegres. Prometemos seguir haciendo estos podcasts porque realmente no es lo mismo un webinar donde cada quien está en su casa, apagamos la cámara, compartir este tipo de conocimientos. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Sabemos que son personas que tienen el tiempo muy limitado, completamente fructífero. Esperemos que tengamos otra ocasión y muchas gracias a ustedes por No, estar gracias aquí. a ti, al Gracias. capítulo también PMI Caribe y a nuestros productores de Estudio B Audiovisual, que Excelente muy espacio. gentilmente nos han facilitado este estudio que es muy completo y creo que
esto es un ingrediente más para seguir divulgando y para seguir explotando esto que le hemos llamado conocimiento y dominio de desempeño, Luis. ¿Te despides? Bueno, gracias por este espacio. Espero que lo hayan disfrutado, que les hayamos aportado valor y que pues sigamos creciendo. La mejor forma de crecer es a través de la dialéctica, ¿sí? La retórica y todos estos conceptos, porque es el hecho de que nosotros estemos acá hablando y discutiendo nos permite a todos crecer. Y por eso seguramente hoy estamos acá, Alfonso y yo, el día de mañana estarán otras personas, pero eso nos va a permitir a todos seguir construyendo conocimiento y creciendo gracias a que el compartir y divulgar conocimiento nos permite que la información nunca se pierda. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos preguntan algo muy valioso, que es cómo se vinculan al grupo de estudio. Bueno, mañana ya tenemos la segunda clase, inició el miércoles pasado, dura aproximadamente 2 meses y medio, casi 3. Tendríamos que verificar como capítulo si aún pueden hacerlo, pero si no estoy mal, ya no pueden. Pero pueden dejar un mensaje en la página PMI Caribe por Instagram o por LinkedIn y ahí con mucho gusto les contestamos a cada uno de ustedes. También sería buenísimo que apunten, nos envíen mensajes. ¿Qué tema les encantaría ver en un próximo podcast? Estamos celebrando este año 5 años como capítulo Ah, Caribe. felicitaciones. Gracias. Nos sentimos muy orgullosos y esperamos seguir brindándoles estos lindos espacios. Gracias por asistir. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Gracias, Kenia. Kenia. Gracias por su facilitación y por tu entusiasmo. Creo que es parte de este proceso. Una persona con el entusiasmo tuyo ayuda a generar esa dinámica. Ay, muchas gracias, Luis, a ti por tu tiempo y tu disposición. Igualmente, Alfonso. No me sorprende que venga de pies.